Lehenengo da baina eskerrik asko etortearren, udako paroi eta gero atzea behan da, ikasturte barrixaz batea, eta lehenengoa komentaten maki hau faltan botagatxu zuela, gupu baizuek. Eta, bueno, hemen gatoz atzea, bat zegoen disfrutera txiko goguaz, ez? Bueno, gaur egun nik uste dut danok, eskuartin etuko eroen gaxak, danok ikusen gatxu lehera batea ero bestea. Eta nik uste dut ez dala pertsona egokix hauek gaur etorriran, gonbidapena nusatutza gona baino, gai honen ingurun berbatxeko. Eta bera, handaka Pablo Martínez Laje, bera neurologu, eta bueno, beran ibilbidea arrakastatu Nafarroko Unibertsitatean hasi izan, medikuntzako karrerin man, eta neurologixan espezialidadi burutute gero, doktoretzako titulu atata, beka bateaz Kanada juntzen. Eta bertan, dementzia eta gaixotasun zerebrovaskularra programa baten parte hartu ban, eta bebai eukiban aukeri portaera neurologiko eta neuropatologixan be biarratxeko. Behin horite gero, 1917an, bueltan etorri zan eta Iruñako Virgen del Camino ospitxaleko neurologixa adarrin hasi zan biharrin. Eta urte geroagoa, Nafarroko Unibertsitateko neurologia eta neurozirurgia atalea be batu zan. 2007an, Bartzelonako ACE, ero Alzheimer Zentro Edukazional deitzen den fundazioiko ikerketa zuzendari izendatu ben. Eta 3 urte bertan pasata gero, 2010an Euskal Herrire buelta eman, eta ordundik ona eta gaur egun bertan segitzen dau, Donostiko Zita Alzheimer fundazioiko neurologia esparruko zuzendari eta ikertzaile. Ikuste zuen morun, ibilbide oso luzi, oso interesanti, eta bueno, enak esau alduzatuko, berri berai pasarrotzat. Eskerrik asko etortearren, gonbidapena onartzearren, eta aurra. Eskerrik asko zuri. Lehenik eta behin, eskertu nahi diet, Eduardo eta zientziaren giltzak taldeko jende den hori eta bainoski zuei ere gonbidapena eta hemen etortzeagatik. Niretzako placer bat eta honor handi bat zuei hitzaldia hau ematea. Os tengo que decir que yo hoy he empezado mis clases en el Euskaltegi y no he podido ir a la primera clase por estar aquí, pero bueno, este ensayo y lo que he escuchado en Agüero me vale de clase. De verdad, buenas tardes, Arratsaldeon, es un placer para mí estar aquí para hablar de un tema que entiendo que nos interesa a todos, entre otras cosas por una razón muy sencilla, porque es un problema muy frecuente en la sociedad. Me gusta siempre enseñar este gráfico que viene a decir cómo en cualquier edificio donde haya 10 hogares en los que viva una persona mayor de 65 años, en ese edificio vive una persona con demencia, vive una persona con Alzheimer. Y si miramos a la proyección de cómo nuestra población se va a envejecer, porque cada vez vivimos más, en 20 o 30 años el número de enfermos que hay hoy en Euskadi, que se acerca a los 40.000, sobrepasa los 40.000, va a llegar casi a los 80.000 dentro de 30 años. Si es una enfermedad que dura 8 años, que cuidar a un enfermo de Alzheimer cuesta 22.000 o 23.000 euros al año, pues se entiende que este es un reto que nos atañe a todos y que tenemos que pensar que si no le plantamos cara desde ya, va a terminar con nuestro sistema sociosanitario de alguna manera, ¿no? Siempre estamos pensando en que hay que esperar al tratamiento milagroso que descubran los japoneses o los americanos o los alemanes, y a mí siempre me gusta decir que yo creo que hay cosas que podemos hacer desde ya, y eso es lo que voy a intentar contar en los próximos 45 o 50 minutos. Voy a intentar contaros qué es la enfermedad de Alzheimer, cómo se produce la enfermedad de Alzheimer, cuáles son los mecanismos que hay debajo de la enfermedad. No conocemos las causas, pero hemos avanzado mucho en el conocimiento de los mecanismos que subyacen a la enfermedad.
Sobre ese conocimiento de los mecanismos, hablar del tratamiento, yo defiendo que la enfermedad de Alzheimer tiene tratamiento. De acuerdo que no tenemos ninguno que la cure, no tenemos ninguno que la pare, pero es un proceso que se puede tratar, e intentaré defender lo que estoy afirmando. Y hablaremos mucho de que para tratar mejor es importante diagnosticar pronto. Y hablaremos de algo que hoy se está poniendo muy de moda, que tenemos todos un poco en la boca, que es el tema de la prevención. Y lo que voy a intentar contar es en qué momento está la investigación ahora en el sentido de hablar de prevención. ¿Qué es la enfermedad de Alzheimer? Alois Alzheimer era un psiquiatra alemán que trabajaba a principios de siglo en Alemania, cerca de Frankfurt. Era psiquiatra y un buen día llegó al centro en el que él trabajaba esta chica, Auguste Deter. Os puede sorprender que le llame chica con el aspecto de mayorcísima que tiene, pero en esa foto tiene 53 años. A esta chica la habían encontrado en la calle confusa, desorientada, llevaba unos meses con lo que llamamos nosotros ideas delirantes, de que su marido estaba teniendo aventuras con todas las mujeres del pueblo, de que le robaban las cosas, y entonces la llevaron al hospital psiquiátrico. Y cuando Alzheimer la recibió, comprobó que además de todos esos síntomas psiquiátricos, era una persona que tenía mal la memoria, que tenía mal el lenguaje, que tenía lo que hoy conocemos como demencia, que luego contaré lo que es. Y a Alzheimer le llamó mucho la atención el caso de esta chica, porque en aquellas épocas, si una persona muy mayor se demenciaba, era algo que se consideraba normal para la edad, o si acaso podía ser secundario a la arteriosclerosis. Pero que una chica de 53 años tuviese un cuadro de demencia, a él le llamó mucho la atención. La cuidó en su hospital durante 2 o 3 años, luego él se fue a trabajar a Múnich, pero cuando Auguste falleció, le enviaron su cerebro. Porque Alzheimer, que era psiquiatra, le interesaba muchísimo demostrar que las enfermedades psiquiátricas tenían un sustrato orgánico. Es decir, él estaba convencido de que las enfermedades psiquiátricas se debían a algo que estaba ocurriendo en el cerebro. Entonces le enviaron su cerebro cuando ella falleció, y lo que él vio fue estas estructuras dentro de las neuronas y también fuera de las neuronas que le llamaron mucho la atención, porque él, aparte de psiquiatra, hacía mucha neuropatología y sabía que en los cerebros normales esto no aparecía. Entonces él dijo, la demencia de Auguste estaba provocada por estos cambios que él ahora podía ver en el microscopio. Publicó el caso, lo contó en varias conferencias, nadie le prestó mucha atención, pero ahí han quedado los dibujos de Alzheimer y el mérito de haber sido el primero en decir que una demencia se debía a esos cambios. Pero a él le llamó la atención lo que os decía, que era una demencia presenil, en una chica joven. La enfermedad pasó desapercibida pues casi hasta los años 70. En los años 70, un grupo de investigadores británicos, Tomlinson, Dresser y Roth, lo que hicieron fue preguntarse si era cierto que las personas mayores era normal que se demenciasen solo por la edad o por la arteriosclerosis. Y para responder a esa pregunta hicieron un experimento muy sencillo, que fue ir a los bancos de cerebros que ellos tenían por autopsias y analizar los cerebros de personas mayores de 65-70 años, lo que se consideraban edades seniles, con demencia y sin demencia, para ver realmente cuál era la causa de la demencia en las personas seniles. Y para su sorpresa, se encontraron que la mayoría de las personas en edad senil con demencia tenían en sus cerebros lo que Alzheimer había descrito a principios de siglo. Estoy hablando de los años 70, hace muy poquito. Desde entonces ya nunca más deberíamos
hablar de demencia senil. Esto es algo que está como muy en la calle, ¿no? Qué bien que el médico ha dicho que es demencia senil y no Alzheimer. Pues ya desde los años 70 no deberíamos hablar de demencia senil. Porque las demencias, tanto en edad presenil como en edad senil, la mayor parte se deben a la enfermedad que había descrito Alzheimer. ¿Qué es entonces la enfermedad de Alzheimer? Es una enfermedad neurodegenerativa, y neurodegenerativa quiere decir que es un proceso lento en el que las neuronas van degenerando, se van muriendo, y que en el caso de esta enfermedad deja en el cerebro las huellas que había descrito Alzheimer. Esta ya es una fotografía más moderna con una tinción de plata, y veis aquí esta estructura anormal. Si esto fuese un cerebro normal, lo que se vería es todo de este color amarillo y habría muchas más neuronas como esta, que es una neurona sana. Pero lo primero que llama la atención es esta formación, que es lo que se conoce como una placa senil. Y esas placas seniles en el interior tienen una proteína que se llama amiloide, que como vais a ver es la gran protagonista de la enfermedad, amiloide. Y la otra cosa que había descrito Alzheimer es que dentro de las neuronas se forman estas estructuras anómalas que se conocen, lo de menos es el nombre, ovillos neurofibrilares, que tienen una proteína que se llama tau. Entonces el Alzheimer es una enfermedad degenerativa que va produciendo que las neuronas se mueran, que produce demencia y que en el cerebro deja esas huellas, placas seniles y ovillos neurofibrilares. Y estas placas seniles y ovillos neurofibrilares, a lo largo de un proceso largo de años, empiezan en zonas muy concretas del cerebro y poco a poco, como veis, se van extendiendo a toda la corteza cerebral. Y eso es la enfermedad de Alzheimer. He mencionado muchas veces la palabra demencia. ¿Qué es demencia? El cerebro, además de ser el segundo órgano favorito de Woody Allen, es el órgano que da sustento a nuestras funciones cognitivas, que son las más genuinamente humanas: la memoria, el pensamiento, el razonamiento, el cálculo, el lenguaje, etc. También es el sustrato de nuestros estados de ansiedad, de nuestras depresiones, de nuestra conducta, de nuestros ideales, de nuestras ambiciones. En la medida en que cognición, conducta y psicología funcionan en armonía, somos capaces de adaptarnos al entorno. Somos capaces de vivir en familia, de vivir en sociedad, de tener un trabajo, los que tenemos la suerte de tenerlos. Pero como digo, si cognición y conducta y psicología funcionan en armonía, nos adaptamos al entorno y somos autónomos, somos independientes, nos valemos por nosotros mismos para hacer las cosas de todos los días. Pues bien, si en el cerebro irrumpe una enfermedad que rompe esa armonía, dejamos de ser autónomos, dejamos de ser independientes y empezamos a necesitar ayuda en nuestras actividades diarias. Pues eso es demencia. Demencia es un conjunto de síntomas que afecta mucho a la memoria, según la enfermedad, al lenguaje, al razonamiento, pero también al carácter, a la depresión, a la ansiedad, al sueño, etc. Y lo hace en un grado tal que no le deja a esa persona ser autónoma, le obliga a necesitar ayuda para desenvolverse en sociedad, en familia, en el trabajo. Eso es demencia, un conjunto de síntomas. Para que me entendáis, es como si dijéramos, ¿qué es neumonía? Neumonía es un conjunto de síntomas: tos, expectoración, fiebre, dolor en el costado, un conjunto de síntomas. Pero claro, a un conjunto de síntomas, los médicos le llamamos síndrome, hay que buscarle una causa, porque es lo que nos interesa, saber qué enfermedad está produciendo ese conjunto de síntomas. Pues bien, demencia es el síndrome, es el conjunto de síntomas, y causas de demencia hay un montón, hasta 60 o 70 causas distintas. Un tumor cerebral puede producir demencia, muchos infartos cerebrales pueden producir demencia,
cosas como la hidrocefalia, que es un acúmulo de líquido en los ventrículos. Causas hay muchas, pero la más importante, la más frecuente, es la enfermedad de Alzheimer, junto con las enfermedades vasculares, los pequeños infartos o los infartos grandes, pero la más importante es la enfermedad de Alzheimer. Esto un poco es el primer mensaje que os quiero mandar, ¿no? Demencia, conjunto de síntomas, Alzheimer como la causa más frecuente, y olvidémonos de la demencia senil, porque la edad no produce demencia. Cuando una persona tiene una demencia, es que tiene una enfermedad en el cerebro. Y si una persona tiene una enfermedad, tenemos que intentar diagnosticarla y, en la medida en que podamos, tratarla. Bien, vamos a hablar un poquito de lo que os decía, los mecanismos de la enfermedad. Antes os he mencionado que el gran protagonista es la proteína, esta proteína mala, que se llama amiloide, que está en las placas seniles. La proteína amiloide todos la producimos en el cerebro, pero en determinadas circunstancias o empieza a producirse en exceso o empieza a eliminarse en defecto y se deposita en el cerebro. Sabemos que esta proteína amiloide viene de una proteína más grande que se llama proteína precursora del amiloide, que está representada aquí toda esta cadena larga, y este fragmento que está aquí en morado y en rosa, este es el fragmento amiloide malo. Nuestras neuronas, cuando usan esa proteína, lo que hacen es romperla justo aquí, en este punto, en medio del fragmento amiloide. Y entonces no se produce amiloide. Pero como os decía, en determinadas circunstancias, bien porque esa proteína se tiene que usar mucho, o bien porque haya algunas mutaciones genéticas, o en general las causas las desconocemos, lo que ocurre es que esta proteína grande se rompe aquí, se genera el péptido amiloide, este péptido amiloide se aglomera unos con otros y entonces es cuando se vuelve tóxico y empieza a depositarse en las placas seniles. Otra manera de representarlo, veis aquí, es como si estuviésemos haciendo una fotografía del interior de la corteza del cerebro y vemos cómo esos fragmentos de amiloide se ponen entre una neurona y otra y no dejan que los impulsos se transmitan. Y además, como es una proteína tóxica, desencadena una serie de reacciones de inflamación, de daño oxidativo, que lo que hacen es lesionar la neurona y que dentro de esa neurona se vaya depositando esa proteína, que es otra que decía que se llama tau, y eso hace que la neurona degenere, no pueda cumplir su función y termine muriendo. Estos son los mecanismos del Alzheimer. ¿Por qué digo que el amiloide es el gran protagonista? Nos lo dicen estudios como este. Perdonad que algunas diapositivas están en inglés, pero yo voy a intentar explicaroslas todas. Este es un estudio en el que participan personas que tienen fallos de memoria incipientes. Tienen un poquito de deterioro cognitivo, pero todavía no tienen demencia, todavía se valen por sí mismos. Y lo que hacen es analizarle el líquido cefalorraquídeo, que explicaré después cómo se obtiene. Es un líquido que baña el cerebro. Y miden ahí la cantidad de amiloide que tienen. Pues bien, esas personas con deterioro cognitivo, si tienen niveles alterados de amiloide, al cabo de poco tiempo, esto es el tiempo en meses, van desarrollando demencia, van perdiendo autonomía, van necesitando ayuda. Mientras que los que tienen un amiloide normal, pues a lo largo de muchos meses se mantienen todavía independientes. Por eso digo que el amiloide puede ser uno de los grandes protagonistas de esta película, nunca mejor dicho, en un escenario como este, ¿no? Aquí subido. Haciendo un resumen de todo lo que he intentado contar hasta ahora. En las neuronas se produce el amiloide genera una serie de reacciones tóxicas. Este amiloide, que como decía antes todos producimos y lo vamos eliminando, falla la eliminación del amiloide, se van dañando las neuronas, no pueden comunicarse unas con otras, disminuyen las sustancias químicas que utilizan para comunicarse y esto es lo que va produciendo la pérdida de memoria, la desorientación, la alteración del lenguaje, los cambios conductuales y en definitiva la demencia. Este es un poco el resumen que se puede hacer de los mecanismos de la enfermedad. Y seguro que muchos os estáis preguntando, Pablo,
pues si se conocen también los mecanismos, ¿cómo es que todavía no tenemos un tratamiento que cure la enfermedad? Bueno, si os habéis fijado, lo último que he mencionado es que las sustancias químicas, algunas de ellas que las neuronas utilizan para comunicarse unas con otras, bajan sus niveles en el cerebro. Esto se conoce desde hace muchos años. Se sabe, por ejemplo, que esta sustancia que se llama acetilcolina está baja y tiene mucho que ver con la memoria, o otros transmisores como el glutamato también están alterados. Y gracias a que se conoció eso hace muchos años, se diseñaron fármacos que conseguían de alguna manera elevar los niveles de esas sustancias. Y esos son los tratamientos que hoy en día estamos utilizando. Me explico. Esta es una neurona, por ejemplo, que utiliza la acetilcolina para mandarle un mensaje a la neurona vecina. Cuando la acetilcolina se libera, hay una enzima que la destruye para que se vuelva a formar. Bueno, pues se diseñaron fármacos que inhibían la acción de esta enzima, se dejaba de destruir la acetilcolina y los niveles de acetilcolina subían. Se hicieron ensayos clínicos con estos fármacos y esto es lo que se vio en los ensayos clínicos. Un ensayo clínico es un estudio en el que entran a participar, pongamos, 600 enfermos con enfermedad de Alzheimer diagnosticada. A 300 se les da el medicamento y a otros 300 se les da una pastilla exactamente igual, pero que no lleva el medicamento dentro, lo que se llama un placebo. Entonces, esta gráfica lo que enseña es que cuando se les pasan test de memoria a esas personas a lo largo de 13 semanas, después de 26 semanas, hasta un año, 52 semanas, las personas que nadie sabía quién tomaba qué, nadie sabía quién estaba tomando fármaco o quién tomaba placebo, pues las personas que luego se supo que recibían el fármaco, fijaros, mejoran sus test de memoria y al cabo de un año están igual que cuando empezaron. En una enfermedad degenerativa que va progresando poco a poco, conseguir una estabilización durante un año, yo creo que es un efecto importante. O sea, no se consigue un efecto espectacular de ponerle a uno la memoria como la tenía 5 años antes, pero por lo menos se estabilizan las cosas durante un año. Y eso yo creo que es importante. Fijaros, los que tomaban placebo, que luego se supo que tomaban placebo, se van deteriorando. Primero hay un pequeño efecto placebo, pero luego se van deteriorando. Y fijaros, cuando a mitad del estudio, porque está diseñado así, a estas personas que recibían el placebo se les empieza a dar el fármaco, mejoran. Pero al cabo de un año no llegan a alcanzar a los que habían empezado a tomarlo 6 meses antes. Por lo tanto, estas gráficas nos están mandando dos mensajes. Uno, hay un efecto pequeño pero importante. Y dos, cuanto antes lo ponga usted, mejor. Otro fármaco, que es el que se llama memantina, igual los conocéis, actúa sobre el otro transmisor que os decía, que es el glutamato. El glutamato es un transmisor excitador. Y en el Alzheimer ocurre una cosa, que es que ese transmisor se acumula. Igual que la acetilcolina bajaba, el glutamato se acumula. Y cuando un transmisor excitador se acumula, lo que hace es estar constantemente estimulando a la neurona que le queda después. Esto es lo que enseñan estas rayas rojas de aquí, ¿no? Es una neurona que está constantemente excitada, constantemente estimulada. Claro, si uno está constantemente estimulado, le llega un estímulo y no se entera, porque ya está en un tope de actividad. Pues la memantina lo que hace es unirse a los receptores del glutamato, bajar esa hiperexcitación y permitir que los impulsos se transmitan. La memantina se sometió a ensayos clínicos y demostró, igual que los otros 3 fármacos que os he mencionado al principio, que en cognición, en conducta, en actividades funcionales y en efecto global mejoraba con respecto al placebo. Y por eso digo que tenemos 4 fármacos que producen un efecto pequeño pero importante y que además pueden conseguir cosas como las que enseña esta diapositiva. Este es un estudio hecho en la Universidad de Pittsburgh. Yo creo que son unos 2.000 enfermos que ellos tienen en su base de datos. Algunos de esos enfermos recibían tratamiento, otros no lo recibían, también porque no se lo podían pagar
o bien porque no lo toleraban, pero permitió que estos investigadores comparasen a lo largo del tiempo qué ocurría con esos enfermos. Y se fijaron en una cosa, que es en qué momento esos pacientes necesitaban ingresar en una residencia. Y lo que vieron fue que los que no tomaban ninguno de los fármacos que he mencionado, al cabo de 5 meses, más de la mitad ya tenían que haber ingresado en residencia. Mientras que los que tomaban estos fármacos, al cabo de 5 años, solo un 25% habían necesitado entrar en residencia. Es decir, que tratar no produce efectos espectaculares, pero puede retrasar hitos en la enfermedad que son importantes, tanto para los propios enfermos como para sus familias, como no digamos para lo que es el gasto sociosanitario. Y por eso digo yo que los fármacos son importantes. En los últimos años, además de estos 4 fármacos que he mencionado, como se ha sabido que el Alzheimer, os decía, afecta sobre todo a las conexiones entre las neuronas, y para que haya más conexiones la neurona tiene que fabricar membranas, si le damos a la neurona los alimentos que utiliza para fabricar membranas, podemos conseguir que forme más conexiones y que por tanto la enfermedad mejore un poquito o la enfermedad afecte menos a esas conexiones entre neuronas. Pues hubo un laboratorio que después de 10 años de investigación con animales de laboratorio demostró que si a esos animales que se les hace enfermos por determinada manipulación genética se les daban los nutrientes que las neuronas utilizan, mejoraban su memoria, tenían menos depósitos de amiloide, etc. Y lo que vieron fue que la dosis que hace falta darle a una persona para conseguir ese efecto sería comerse toda esa bandeja todos los días. Vale, pero lo que hicieron fue meter todos los nutrientes beneficiosos que hay en esta bandeja en un pequeño yogur líquido que en ensayos clínicos de nuevo ha demostrado que produce mejoría en la memoria de las personas con Alzheimer en fase leve. Si se prueba demasiado tarde, no sirve para nada. Es decir, que tenemos fármacos que, a mí me gusta representarlo así, pueden conseguir no curar la enfermedad, insisto, la enfermedad no tiene curación, pero sí, si los ponemos pronto, conseguir que en lugar de haber este deterioro y esta degeneración de la persona enferma, retrasar un poco las cosas. Y si retrasamos, mejor retrasar en fase leve que no cuando uno ya está aquí. De ahí la importancia del diagnóstico temprano. Bien, además de prescribir fármacos, el tratamiento de la enfermedad tiene que ir acompañado de, primero, terapias no farmacológicas, talleres de memoria, rehabilitación y estimulación cognitiva, importantísimo. Pueden conseguir un efecto similar al de los fármacos. Lo ideal es que se hagan en un centro con terapeutas formados y especializados, pero si no se puede, ahora ya hay muchos materiales en internet para hacerlo incluso en casa. El problema en casa es que, claro, cuando hacemos con el que está al lado, donde hay confianza vasco, y si me vas a poner a hacer una serie de dibujos y de sumas y de restas, pues igual te mando a freír espárragos, ¿no? Pero muchas veces se consigue la estimulación cognitiva, que el cerebro trabaje. Que el cerebro trabaje significa hacer ejercicios de estimulación, pero también leer el periódico, salir a pasear, conversar con los amigos y las amigas, ir al cine, ir al teatro. Eso es estimulación cognitiva. Ver la tele no tanto. Importantísimo, asesorar e informar a las familias y también a los propios enfermos. Luego contaré que la enfermedad se puede diagnosticar en fases muy tempranas. Y si queremos empoderar a las personas y respetar su autonomía, qué mejor que a una persona que tiene Alzheimer, si lo quiere saber, contarle el diagnóstico cuando todavía es capaz de tomar decisiones, de organizar su vida, de decir quién quiere que le cuide, quién quiere que no le cuide ni de broma, hacer un testamento, voluntades anticipadas, etc. Todo eso para mí es tratar la enfermedad de Alzheimer. Bien, estos son los tratamientos que a día de hoy tenemos. Pero me podríais preguntar, ¿y todo eso que has contado del amiloide y las enzimas que lo rompen y todo eso, todavía ese conocimiento no ha dado lugar a un tratamiento que cure la enfermedad? Porque si ponemos otra vez este esquema, pues podríamos decir, ¿no? Oye, pues vamos a
a intentar parar la acción de estas enzimas que producen el amiloide, o vamos a intentar que el amiloide no se agregue para que no se vuelva tóxico, o vamos a intentar buscar vías para eliminar el amiloide del cerebro. Todo esto se ha intentado. Se han diseñado fármacos dirigidos contra esos puntos del tratamiento. Y os voy a contar la historia de la famosa vacuna del Alzheimer, que seguramente habréis oído hablar. En el año 99, un grupo de investigadores nuevamente británicos dijeron: tenemos ratones que, como les hemos manipulado los genes, tienen enfermedad de Alzheimer. Y dijeron, ¿por qué no probamos a inyectarles el amiloide directamente en vena para que creen anticuerpos, creen defensas contra el amiloide, esos anticuerpos entren en el cerebro y se lleven el amiloide? Hicieron el experimento y lo que demostraron fue que efectivamente, cuando al animal se le vacuna, se le inyecta la proteína, pues no hace los depósitos malos de amiloide que tenía el animal, que simplemente le daban suero fisiológico. Es una imagen, para mí, muy espectacular. O sea, cómo esta idea tan genial consigue que al menos el ratón no tenga la enfermedad. Tan espectacular que quizás se dio el salto a experimentar esto en personas demasiado rápido. Se empezó el ensayo clínico con este tipo de estrategia, con la vacuna, y el ensayo hubo que pararlo al cabo de 2 meses porque algunas personas desarrollaron efectos secundarios graves, incluso algunas fallecieron. El ensayo se paró, pero hubo muchas personas que habían participado y que no habían tenido esos efectos secundarios, que permitieron que se les fuese evaluando periódicamente y donaron sus cerebros a la investigación. Y nos permitieron conocer que la vacuna efectivamente hacía lo que se le pedía, que es limpiar el amiloide. Porque los que habían recibido la vacuna, este y este de aquí, comparados con los que habían recibido placebo en ese ensayo clínico, como veis, tenían en su cerebro muchos menos depósitos de amiloide. La vacuna conseguía lo que se le pedía. El problema, ¿cuál fue? Que cuando se miraron los rendimientos en las pruebas de memoria, esos pacientes habían deteriorado exactamente igual que los que recibieron el placebo. Un dilema, porque si yo he dicho que el amiloide es el gran protagonista, consigues limpiar el amiloide, pero el enfermo se sigue deteriorando igual, pues igual la hipótesis del amiloide no es cierta. Pero también hay otra explicación, que es que en ese ensayo clínico las personas que entraron a participar eran personas que ya tenían demencia, entre leve y moderada. Es decir, que es posible que en esas personas el amiloide ya había hecho todo el daño que podía hacer. Y por mucho que lo quitases, la degeneración ya estaba en marcha. Luego esas vacunas se han perfeccionado, se han hecho, en lugar de dar directamente el amiloide en vena, lo que se ha hecho ha sido sintetizar los anticuerpos en el laboratorio e inyectar los anticuerpos, y se ha podido demostrar lo mismo, que se limpia el amiloide. Esto es con una prueba que se llama PET, que luego comentaré un poco. Como veis, los que reciben los anticuerpos, si los comparáis del principio a las 78 semanas, tienen menos depósitos de amiloide, mientras que los que reciben el placebo no solo no tienen menos, sino que incluso, comparando estas dos, aquí tienen más, ¿no? Pero de nuevo este ensayo, ya con los anticuerpos, que no produjo efectos secundarios, se había hecho en personas con demencia y tampoco se demostró ningún efecto clínico. Hubo un estudio con estos anticuerpos que sí que demostró un efecto, pero solo en las personas que habían entrado en el estudio clínico, en el ensayo, pero que tenían la enfermedad más leve. Porque les hacían un test que los médicos conocemos como Mini-Mental, y los que tenían puntuaciones más altas de 20, que se considera que todavía están en fase leve, pues aquí sí que parecía que el anticuerpo modificaba significativamente el deterioro. Entonces se dijo, pues si hay esta observación, vamos a hacer un estudio solo con las personas que tienen Mini-Mental más de 20. Se hizo ese estudio y la ciencia es así. Esta es una diapositiva que se presenta en un congreso. Los resultados de este estudio fueron que se habían elegido 4 escalas para valorar el efecto. En una no hubo efecto, que era la que se había considerado como principal, y en las otras 3 sí.
pero como no había producido efecto en la principal y en las otras 3 el efecto era muy pequeño, al final se dio el estudio por negativo. Pero de nuevo eran personas con demencia, leve pero con demencia. Entonces, el estado de la ciencia hoy en día, de los ensayos clínicos, lo que ha hecho ha sido intentar dar el salto y empezar a tratar personas con enfermedad de Alzheimer en etapa predemencia. Bien, termino esta sección y hacemos un descanso. Entonces, si uno se pregunta, los tratamientos experimentales hay que intentar ensayarlos en fases mucho anteriores, mucho más leves. ¿Realmente podemos diagnosticar la enfermedad de Alzheimer pronto? Mirad, diagnosticar enfermedad de Alzheimer es relativamente sencillo, siempre y cuando una persona tenga problemas de memoria importantes, también de otras áreas cognitivas, cambios de conducta y pérdida de autonomía. Cuando hay una demencia, una persona ya no es independiente, basta simplemente con descartar todas las demás causas y para eso basta con hacer un análisis de sangre, descartar déficits de vitaminas, descartar que funcione mal el tiroides y hacer una prueba de imagen cerebral, un escáner o una resonancia, y si todo eso es normal y el cuadro clínico ha ido empeorando a lo largo de meses, uno puede decir, yo creo que esta persona tiene una enfermedad de Alzheimer, los médicos decimos probable, eso quiere decir que estamos convencidos de que la tiene. Y acertamos en un 85, casi 90% de los casos. Claro, ¿dónde está el problema? En que si tenemos a una persona en fase leve, que todavía no está claro que haya perdido autonomía, todavía quizás está en una etapa predemencia, ahí los médicos tenemos más dudas. Y qué decir si además del deterioro cognitivo pues hay una depresión, otras patologías, etc. O sea que hay casos que son difíciles de diagnosticar. Ahí es cuando tenemos que echar mano de las pruebas complementarias. Por ejemplo, a lo largo de los años hemos ido aprendiendo que la resonancia magnética no solo sirve para descartar tumores o infartos, nos sirve para decirle, oye, resonancia, enséñame dónde tiene atrofia esta persona. Y si la tiene en estas zonas, que es donde empieza la enfermedad, pues ya tengo más datos para poder diagnosticarla. O hacemos pruebas de metabolismo cerebral, y si el metabolismo está bajo en zonas donde yo sé que afecta la enfermedad de Alzheimer, pues ya voy teniendo más datos para diagnosticarla, aunque esté todavía en esa fase leve que casi todavía no ha dado demencia. ¿Sabéis cuál ha sido el gran avance de la investigación en cuanto al diagnóstico? Seguramente habréis oído hablar. El Alzheimer no se puede diagnosticar al 100% hasta la autopsia, hasta que una persona fallece, si cede su cerebro y se analiza el cerebro, entonces podremos saber con seguridad al 100%. Bueno, antes era cierto, pero el gran avance que se ha producido en estos últimos 10 años es que podemos saber si en el cerebro de una persona hay depósitos de amiloide o hay depósitos de tau gracias a los biomarcadores. Un ejemplo. Esta prueba que se llama PET, que la he mencionado antes, lo que consiste es en inyectar por vía venosa un radiofármaco que se une al amiloide. Y como es un radiofármaco, lleva un isótopo radioactivo que emite una pequeña radiación. Si ese radiofármaco circula por la sangre, pasa por el cerebro y en el cerebro hay depósitos de amiloide, se queda unido. Y como emite una pequeña radiación, desde fuera la podemos recoger y convertirla en imagen. Y aquí tenéis un ejemplo de una prueba hecha aquí en Donosti, en el oncológico. Aquí, en la corteza, veis que no hay depósitos de amiloide, esta es una persona normal, mientras que aquí todo está amarillo. Esta persona tiene depósitos de amiloide. Podemos saber si una persona tiene depósitos de amiloide cuando está todavía viva. Problema, un PET cuesta 2.500 euros. Es lo que hay. ¿Qué más podemos hacer? Os lo mencionaba antes. El cerebro está flotando dentro del cráneo en un líquido que además de estar bañando todo el cerebro, pues va circulando por toda la columna hasta aquí abajo. Entonces, si hacemos una punción lumbar, que consiste en introducir una pequeña aguja por aquí y obtener una muestra de ese líquido, en ese líquido podemos analizar la cantidad de amiloide y la cantidad de tau. Y si el amiloide está bajo y la tau está alta, sabemos que en el cerebro de esa persona hay depósitos de amiloide y de tau. Por lo tanto, hemos cambiado radicalmente nuestra forma de ver la enfermedad,
que antes solo la diagnosticamos si una persona tenía un cuadro de demencia ya establecido. Yo siempre decía, cuando la diagnosticábamos así, es que el Alzheimer lo diagnosticaba la familia. ¿Qué pasa? Pues que tiene Alzheimer. Porque se ha perdido en la calle, se ha dejado el fuego encendido, ha hecho un desaguisado con sus cuentas, ¿no? Y además no se acuerda de lo que hizo ayer. Si lees un poco, eso es Alzheimer. Pero ahora ya no necesitamos que una persona esté demente para diagnosticarla. Ahora lo que necesitamos es saber si tiene síntomas cognitivos y si los tiene y son característicos, hacer una prueba de biomarcadores. Y entonces lo que podemos hacer es ahora entender la enfermedad no solo como que produce demencia, sino que pasa por un estadio leve donde hay los primeros síntomas, pero se mantiene la autonomía, y lo que es más maravilloso o atractivo es que incluso podemos saber si en una persona que no tiene síntomas, sana, asintomática, haciendo biomarcadores, podemos saber si en su cerebro están ocurriendo los primeros cambios de la enfermedad. Esto último solo se ha de hacer en investigación, que es de lo que voy a hablar después de este pequeño descanso que vamos a hacer ahora. Bueno, seguimos. Al principio os decía que la segunda parte de la charla se iba a centrar sobre todo en lo que es la prevención. En medicina hay tres maneras de entender la prevención. Prevención terciaria, que es la que se hace cuando una enfermedad ya está establecida para intentar prevenir las complicaciones. La prevención secundaria es aquella que se hace cuando la enfermedad está empezando para intentar que no progrese. Por ejemplo, el cáncer de mama o el cáncer de colon. Se hace una prueba de sangre en heces o se hace una mamografía para intentar detectarlo cuanto antes y quitarlo. Eso es prevención secundaria. Y la prevención primaria sería aquella que va dirigida a intentar evitar que la enfermedad ni siquiera empiece. O sea, intentar actuar sobre los factores de riesgo para intentar evitar que la enfermedad ni siquiera empiece. Por ejemplo, dejar de fumar para prevenir el cáncer de pulmón. Pues bien, en Alzheimer, tal y como yo he intentado contároslo, podemos hacer prevención terciaria ya cuando hay demencia. Y luego podremos hacer prevención secundaria y primaria, como os contaré después. Para hacer prevención terciaria, cuando ya la enfermedad está establecida y el enfermo tiene demencia, os decía, lo importante es hacer un diagnóstico lo más precoz posible, lo más temprano posible. Y esta no es la realidad hoy en día. No sé si conocéis a estas dos personas que están en la fotografía. El expresidente Suárez y el exrey Juan Carlos. Los dos en esta fotografía muy próximos al final de sus carreras. Suárez tuvo Alzheimer. En el año 2002, cuando se celebraba el 25 aniversario de la Constitución, en el Congreso de los Diputados, en esa celebración hay una periodista que cuenta que Suárez estuvo especialmente sembrado, que se partieron de risa con él, porque empezó a contar muchas cosas, y empezó a contar muchas cosas que no debería contar. Estaba desinhibido, estaba suelto. Y en el momento del cóctel, a esta periodista le dice, ¿sabes qué me pasa? Pues que veo a gente que debería conocer y no sé quiénes son. Y se me olvidan las cosas. Año 2002. Y le dijo a esta periodista, los médicos me han dicho que esto me pasa por haber cuidado de Amparo tanto tiempo, su mujer que había fallecido 2 años antes con un cáncer de mama. En el año 2003, su hijo se presenta a las elecciones en Castilla-La Mancha y el padre se empeña en dar un discurso para presentar al hijo. Y sale a dar el discurso, lee el primer folio, le da la vuelta y ya no sabe seguir. Y se lía. Y vuelve a leer otra vez el primer folio. Y también se lía. Y empieza a haber murmullo, todo el mundo, ¿qué pasa, qué pasa, qué pasa, qué pasa? Y al final Suárez lo que dice, bueno, ¿sabéis qué os digo? Que mi hijo es cojonudo. Un gran aplauso y sale. Pero se había visto en un aprieto importante. En 2005 es cuando su hijo le cuenta a Julia Otero que su padre tiene Alzheimer.
Esta es la realidad de muchísimos casos hoy en día. Que la gente va al médico contando sus familiares o ellos mismos que les falla la memoria, que están desinhibidos, etc. Y los médicos, estamos hablando de hace 17 años, todo hay que decirlo. Lo único que se le ocurre es decirle que está un poco deprimido por haber cuidado a su mujer. Y esta es la realidad, que el diagnóstico se retrasa y que la mayoría de las enfermedades de Alzheimer hasta hace poco se estaban diagnosticando en las fases más bien moderadas de la enfermedad. ¿Y sabéis cuál es la explicación que dan los médicos de por qué se retrasa el diagnóstico hasta 3 años? Primero dicen, porque los pacientes van tarde al médico, y es cierto, vamos tarde al médico. Siempre pensamos que son cosas de la edad, de la depresión, de la jubilación, etc. Pero también dicen, no tenemos buenas herramientas, tenemos incertidumbre a la hora de diagnosticarlo en las fases leves, no damos importancia a esos primeros síntomas que la tienen, y además no nos gusta dar malas noticias, tócate los pies. Y además, total, como no tiene tratamiento, ¿para qué la vamos a diagnosticar pronto? ¿No? Son argumentos que se pueden rebatir muy fácil. Que no nos gusta dar malas noticias, pero señor médico, usted no es quien tiene que juzgar si la noticia es buena o mala. En una encuesta que hicimos a 860 cuidadores a través de internet, les preguntamos, si usted tuviera Alzheimer, ¿querría saberlo cuanto antes? Y el 94% dijeron que sí. Y si lo tuviera alguien de la familia, ¿querría saberlo cuanto antes? Y el 97% dijeron que sí. Entonces, señores doctores, bájense del pedestal y cuando algún día me van a dar una colleja por decir esto, pero bájense del pedestal, pónganse al lado del enfermo y del familiar y díganle cuál es el diagnóstico. Luego ya decidirán ellos si la noticia es buena o mala. En aquella encuesta de 860 cuidadores, cuando se les preguntó ¿qué sentiste al conocer el diagnóstico? 1 de cada 3 sintió alivio, porque había un problema en casa que no tenía nombre y ahora ya era un problema que se podía encarar. Y otro de cada 3 se llevó un disgusto, pero se puso las pilas y se puso a trabajar. O sea que es importante comunicarlo. Y con respecto a que no tiene tratamiento, ya os he dado mi opinión, de que lo hay y que cuanto antes mejor. Y a esos 860 cuidadores, cuando se les pregunta ¿qué notaste en tu familiar cuando empezó el tratamiento? Pues lo veis aquí, que 2 de cada 3 notaron o que mejoró mucho, o que mejoró un poco, o que no mejoró, pero la enfermedad se estabilizó. 2 de cada 3. O sea, esto ya no es un dato de las compañías farmacéuticas, estos son los cuidadores en sus casas. O sea, que yo creo que esto es importante que lo conozcamos todos, que esos fármacos algo aportan. Bien. Entonces, ¿podemos hacer prevención terciaria? Ya he contado antes que podemos retrasar la necesidad de ingreso en residencia, pero si hacemos un diagnóstico temprano, también podemos prevenir que alguien se pierda. También podemos prevenir, si está en una edad joven, que el Alzheimer afecta a personas jóvenes que todavía están trabajando, podemos prevenir que le despidan del trabajo por no rendir bien. Es muy distinto que a una persona le despidan del trabajo que le den una incapacidad por enfermedad. Porque el dinero que le queda de pensión es radicalmente distinto. Podemos hacer prevención terciaria. Y ya os decía antes, prevenir a la hora de convencer a una persona que tiene que dejar de conducir. Es mucho más fácil que una persona deje de conducir ella misma, conociendo su estado de salud, que no decirle nada al enfermo y decirle a los familiares, escóndele las llaves, desconéctale la batería. No, autonomía del enfermo y respeto a esa autonomía. Pues mire, cognitivamente usted no está bien. Hay una enfermedad de Alzheimer, si usted lo quiere saber. ¿No cree usted que debe dejar de conducir? Es mucho más fácil eso que no todo lo demás que a la familia le sobrepaga mucho. Entonces, prevención terciaria en Alzheimer sí. ¿Podemos hacer prevención secundaria? Es decir, detectar la enfermedad pronto e intentar retrasar las cosas. Aquí vamos a hablar de 2 temas en cuanto a prevención secundaria. 1, detectar los primeros síntomas de la enfermedad, cuando hay deterioro pero todavía no hay demencia. Y 2, detectar los primeros cambios cuando todavía ni siquiera hay síntomas. Primer tema, ¿podemos diagnosticar la enfermedad cuando aparecen los primeros síntomas? Sí. Si una persona viene a nuestras consultas diciendo, me falla la memoria, y hacemos una buena historia clínica, ¿desde cuándo te falla? ¿En qué cosas te falla?
además de la memoria notas otras cosas como que te falla el lenguaje, que te despistas un poco con las fechas, y preguntamos al familiar o al acompañante, ¿le ha cambiado el carácter? Y luego, sobre esa historia clínica, le hacemos unas pruebas de memoria bien hechas y confirmamos que efectivamente la memoria está baja. Juntando todo eso, podemos decir, esta persona tiene lo que llamamos un deterioro cognitivo ligero, que de nuevo es un síndrome, un conjunto de síntomas, fallos de memoria, fallos en los test, pero está haciendo una vida normal, no está demente. Si en este tipo de personas que cumplen estos criterios hacemos una prueba de PET o hacemos una prueba de punción lumbar y demostramos que en su cerebro está la biología del Alzheimer, ya no tenemos que esperar a que se demencie, ya no tenemos que esperar a que se pierda en la calle o se le queme la cocina porque se deja el fuego encendido. Ya podemos decir, esta persona tiene enfermedad de Alzheimer. Y os decía antes que cuando estos biomarcadores son positivos, esas personas con deterioro cognitivo ligero sabemos que se van a deteriorar en el tiempo. Y tenemos datos que nos dicen que utilizar alguno de los fármacos que he mencionado antes puede retrasar la aparición de demencia. Nosotros hemos hecho un estudio en DEVA, que probablemente podéis haber conocido por la prensa, donde nos interesaba saber realmente cuánto deterioro cognitivo ligero hay en la población. Y entonces, lo que hicimos fue, como en DEVA hay 1.400 personas mayores de 60 años, intentamos decirles, venid para que os hagamos un par de pruebas sencillas. Una era un cuestionario muy breve y otra era una prueba de memoria. Si alguna de esas dos pruebas están alteradas, podría haber una sospecha de deterioro cognitivo y luego la confirmamos. Entonces planteamos este estudio. Hacer la fase de cribado con estos dos test cortitos y si el test era positivo, los traíamos primero al ambulatorio y luego a Cita Alzheimer en San Sebastián en Donosti para hacer todo un proceso diagnóstico completo. Y algunos de los que daban negativo también les invitamos a hacerse todo el proceso diagnóstico para tener controles. Pues hemos visto que deterioro cognitivo ligero lo tiene un 16% de la población mayor de 60 años. Es decir, que tenemos ahí un campo, como digo, muy atractivo para hacer prevención. No todo ese 16% tiene Alzheimer, pero seguramente la mitad sí. Hemos hecho funciones lumbares y estamos ahora analizándolas para saber realmente cuánto de ese 16% es por Alzheimer y cuánto no. Porque hay otras causas que también son tratables, la depresión, la ansiedad, el déficit de vitaminas, etc. Pero este es el primer dato de un estudio bien hecho, con pruebas neuropsicológicas completas, para demostrar que en la población hay ese deterioro cognitivo, esa cantidad de deterioro cognitivo. Y además hemos aplicado para detectarlo test muy sencillos, que se pueden aplicar en atención primaria, simplemente para levantar la sospecha. Y luego ya será otro tipo de especialistas quienes confirmen o no. Y ya habrá que elegir a quién hay que hacer una resonancia, a quién no, a quién hay que hacer una punción y a quién no. Pero ese es un problema que, como digo, está ahí y podemos abordar. Y lo que os decía, con fármacos como el donepezilo, el Aricept, que igual lo conocéis por la marca comercial, pues se puede conseguir el retraso, darle a esa persona 1, 2 o 3 años más de autonomía. No cura la enfermedad, pero si a una persona de 70, 75 años le das 3 años más de autonomía, de poder valerse por sí mismo, es una cosa importante. Incluso a veces son personas que terminan su vida por otras causas y has conseguido que esos 2 o 3 años se sigan manteniendo, como digo, autónomos e independientes. Y lo mismo se ha conseguido en personas con ese cuadro de deterioro cognitivo ligero, con ese nutriente. Y es muy importante que esos ensayos clínicos que fallaron en las personas con demencia se están haciendo en las personas con deterioro cognitivo ligero que tienen marcadores positivos. Los anticuerpos antiamiloide, anticuerpos anti-tau, fármacos que inhiben la formación de amiloide, se están probando. Y aquí es donde tenemos las esperanzas puestas. En Cita Alzheimer participamos en alguno de estos estudios que se hacen en muchos centros en toda Europa y si alguien tiene interés porque conoce a alguien que pueda estar en ese momento de deterioro cognitivo ligero que quisiera participar en estos ensayos clínicos, pues por nosotros más que bienvenido, porque así todos contribuimos a que la investigación avance. Este es un ejemplo de otro anticuerpo que ha demostrado en la primera fase del estudio, del ensayo, que efectivamente en personas en esa situación limpia el amiloide del cerebro.
Incluso ha sido un estudio que han dicho que quizás podría mejorar aspectos cognitivos. Y yo aquí quiero ser muy claro, porque a veces lo que dicen los periodistas puede ser un poco sensacionalista. Y si los periodistas son sensacionalistas es porque los investigadores no les han contado las cosas bien. Este anticuerpo que se llama aducanumab salió en prensa como la gran esperanza del Alzheimer, porque limpiaba el amiloide y además mejoraba la cognición. Y yo siempre digo, hay que leerse los artículos, porque, fijaros, yo creo que lo voy a poder explicar bien. Además de hacernos pruebas de PET, les hacían pruebas de memoria, ¿no? En este estudio participaban gente que tomaba distintas dosis del fármaco, 1 miligramo, 3 miligramos, 6 y 10. Y aquí lo que se representa en la gráfica, los que tienen una estrellita, son los que mejoraron las pruebas cognitivas. Y fijaros que mejoraron los que recibían 3 miligramos y los que recibían 10. Pero los que recibían 6 no mejoraron. Poco curioso, ¿no? Que mejoren los de 3, los de 10, pero los de 6 no. Entonces, si esto lo cuentas en la prensa y dices, este fármaco mejora la cognición en las personas con Alzheimer muy leve, pues todo el mundo, ¿a dónde hay que ir? Que yo a mi familiar o a mí mismo me lo pongo, que estoy diagnosticado. No, hay que contar las cosas bien. Este no era un estudio para demostrar eficacia, porque en cada grupo de estos había solo 30 personas, que son muy poquitas para realmente demostrar efectos. Entonces, lo que cuenta la prensa siempre hay que leerlo con cuidado, ¿eh? Un poco mensaje de cómo tenemos que leer las noticias científicas. Bien, entonces, como digo, están ya en marcha los ensayos clínicos con nuevas terapias en esa fase de deterioro cognitivo ligero. Vamos a esa otra manera de entender la prevención secundaria, que es personas sanas, les hacemos una prueba de biomarcadores para saber si tienen la biología de la enfermedad. ¿Esto es posible? Esto es posible, pero solo en estudios de investigación. Nosotros allí en Alzheimer hace 7 años, en 2011, iniciamos un estudio porque sabíamos que había datos de autopsias y empezaba a haber datos de PET y de función lumbar que decían que las personas normales que participaban como controles en los estudios de investigación, pues se estaba viendo que algunas de ellas realmente tenían los marcadores positivos. Pusimos en marcha el proyecto Busco Alzheimer, que consistió en intentar reclutar un grupo de 400 personas sanas, sin síntomas cognitivos o con pequeños fallos de memoria, a las que les propusimos hacerse una punción lumbar para medir el amiloide y la tau. Y comprobamos algo que se había ya empezado a publicar en la literatura científica, que es que un 15% de estas personas, entre 40 y 80 años, tenían los marcadores positivos. Juntamos esos datos con otros grupos de investigación de todo el mundo y enseñamos que efectivamente a partir de los 40 años pues ya hay un 20% de personas que tienen amiloide en sus cerebros. Es lo que se llama la fase preclínica de la enfermedad. Es decir, que habría 3 fases: demencia, deterioro cognitivo ligero y la fase anterior, que es la preclínica. Hay cambios biológicos, pero todavía no hay síntomas. La gran pregunta es, ¿y si yo, que tengo 58 o 72 años, que he participado en tu estudio de investigación, me has hecho una punción lumbar y tengo los niveles de amiloide y de tau alterados, ¿eso significa que ya tengo la enfermedad? ¿Eso significa que voy a desarrollar síntomas sí o sí? Y la respuesta es que hoy por hoy no lo sabemos. No lo sabemos. Por eso, esto que estoy contando solo se puede hacer en investigación. Si un médico le dice a alguien, ven a mi consulta que te voy a hacer una punción o un PET, te vas a dejar una pasta y te voy a decir si vas a tener Alzheimer o no, ese médico está haciendo mala práctica. Pero en investigación sí. ¿Por qué? Porque detectar la enfermedad en esa fase, todavía sin síntomas, si antes decía que el deterioro cognitivo ligero era un momento precioso para hacer prevención, pues mucho más lo es este, cuando todavía no hay ningún síntoma y podemos intentar empezar a ensayar fármacos para prevenir que ni siquiera aparezcan los primeros síntomas. Evidentemente,
no sabemos si todo el mundo que tiene marcadores positivos terminará teniendo síntomas, pero quien los tiene positivos tiene más papeletas. Por ejemplo, este es un estudio que se hizo en personas de 73 años de media, con 4 años de seguimiento, y se vio que los que tenían los marcadores negativos al cabo de 4 años, solo un 2% desarrollaban síntomas de demencia. Pero los que tenían el amiloide positivo, la tau positiva y además la memoria un poco baja, al cabo de 4 años, un poquito más de la mitad habían empezado con síntomas. Pero como veis, solo un poquito más de la mitad, no todos. Entonces, quien tiene marcadores positivos tiene más papeletas, pero todavía no sabemos si todo el mundo dará síntomas o no. Y lo más probable, os digo, es que muchos de ellos no tengan síntomas nunca. Esto es un aspecto importante. Poco a poco vamos conociendo qué factores se añaden al hecho de tener los marcadores positivos para poder intentar definir quién tendrá síntomas y quién no. Por ejemplo, quien tiene más edad, pues tiene un poquito más de papeletas. Quien en la resonancia magnética tiene atrofia, pues también. Quien hace los test de memoria en la parte más baja, todavía rendimientos normales, pero en la parte más baja, pues va teniendo más papeletas. Y todos estos datos han permitido poner en marcha un estudio europeo, que es el Gran Estudio Europeo de Prevención de la Enfermedad de Alzheimer, que lo que va a intentar es juntar un grupo de 6.000 europeos en esas edades mayores de 50 años, de los que tengamos información de amiloide, bien por punción o bien por PET, que van a representar toda esa gama de probabilidades de tener la enfermedad, que va desde los que tienen todos estos factores normales hasta los que tienen todos estos factores positivos pero todavía no tienen síntomas. Toda esa gama de probabilidades va a estar representada. Se va a hacer un seguimiento durante 2 o 3 años para poder modelizar bien cómo es esa fase preclínica de la enfermedad y ver cómo van cambiando los test de memoria o la atrofia en la resonancia, para después de esos 2-3 años empezar ya a probar fármacos que cambien esa progresión en un intento de prevenir la enfermedad. Este es el famoso estudio EPAD, Prevención de la Enfermedad de Alzheimer en Europa, en el que gracias al proyecto Guipúzcoa Alzheimer pues hemos podido entrar y, como os digo, hay una primera fase de juntar esas 6.000 personas y luego empezar a probar fármacos. Pero, mientras este estudio se va desarrollando, hay compañías farmacéuticas que tienen moléculas que inhiben la síntesis del amiloide que ya han puesto ensayos clínicos en marcha. Es probable que en unos días veáis en la prensa este estudio que se llama el Early GOIS o temprano, que es un estudio que lo que va a hacer es intentar demostrar que en personas asintomáticas, normales, que tienen marcadores positivos, darles a unas el fármaco y a otras placebo sin que nadie sepa quién toma qué, hacer un seguimiento durante 4 años y demostrar que en esos 4 años el fármaco, comparado con el placebo, hace que las cosas vayan mejor y se prevenga la aparición de los síntomas. Nosotros vamos a participar en este ensayo y si alguno tenéis interés por participar, podéis bien acceder a esta web o a este teléfono, que es un call center donde os preguntarán qué edad tenéis y si tenéis enfermedades o no, y entonces según eso os dirán, pues no se cumplen requisitos o sí, o bien nos podéis llamar directamente a nosotros si tenéis interés en participar. Hay que tener en cuenta una cosa muy importante, que es que participar en este estudio significa, aparte de tener entre 60 y 85 años, disponer de una persona que haga de informadora, significa que se van a hacer pruebas de PET y de punción lumbar. Y esas pruebas tienen un resultado, que es positivo o negativo. La persona que participe tiene que estar dispuesta a conocer si en su cerebro se está produciendo la biología de la enfermedad. Si el resultado es positivo, luego ya se pasaría a la fase de ensayo con el fármaco. O bien te puede tocar el fármaco o bien te puede tocar placebo sin que nadie lo sepa. Se hace un seguimiento durante 4 años con visitas los primeros 6 meses una vez al mes y luego con visitas cada 3 meses hasta completar 4 años. Y este es uno de los primeros ensayos clínicos que se pone en marcha en personas con la fase preclínica de la enfermedad en un intento de prevenirla. Y nosotros
como os decía, estamos participando. Bien, ya voy a terminar hablando de la prevención primaria. Es decir, ¿qué podemos hacer para intentar evitar que ni siquiera la enfermedad empiece? Para hacer prevención primaria de cualquier enfermedad, el primer paso es conocer cuáles son los factores que aumentan el riesgo y cuáles son los factores que protegen. Y en la enfermedad de Alzheimer esto se conoce bastante bien. Hay toda una serie de factores que aumentan el riesgo, como son efectivamente la edad, algunos factores genéticos, pero también hay muchos factores sobre los cuales podemos actuar. La hipertensión, el colesterol, la obesidad, la falta de ejercicio, son factores de riesgo sobre los cuales podemos actuar. Y luego hay una serie de factores protectores que tienen que ver sobre todo con la dieta saludable y también con eso que llamamos la reserva cognitiva. La reserva cognitiva es la capacidad que el cerebro tiene de compensar los déficits que le produce cualquier enfermedad. Tenemos más reserva cognitiva cuanto más actividad intelectual tiene nuestro cerebro. Por ejemplo, las personas que tienen niveles educativos más altos tienen menos riesgo de tener Alzheimer. Las personas que a lo largo de su vida hacen actividades intelectuales, no es aprenderse el Quijote de memoria, actividades intelectuales es jugar a cartas, socializar, conversar, salir a bailar, el hacer ejercicio, esos son factores protectores. Nosotros en el proyecto Guipúzcoa Alzheimer, para que os hagáis una idea, nos interesa mucho saber si realmente esos factores vasculares producen demencia porque producen infartos o también tienen algo que ver con el amiloide. Y os pongo un ejemplo que hemos podido demostrar, que es que si miramos a esto que se llama el síndrome metabólico, una persona tiene más síndrome metabólico cuanto más obesa es, cuanto más altos tienen los triglicéridos, cuanto más alta tiene la tensión o cuanto más alta tiene el azúcar en sangre. Si miramos a cuántas personas cumplen uno de estos criterios, ninguno, un criterio, dos criterios, 3 o 4. Pues como veis, el porcentaje de personas que tienen los marcadores positivos de amiloide va subiendo. O sea que esos factores que son modificables no solo producen infartos, sino que también tienen que ver con el amiloide. Y son factores sobre los que podemos actuar. Y esto lo estáis haciendo muy bien los médicos de atención primaria. Pero quizás tenemos un poco que sensibilizar más a la población en el sentido de que cuidarse es bueno para el corazón, pero también es bueno para el cerebro. Y algo que es bueno para el cerebro y no tanto para el corazón es intentar aumentar la reserva cognitiva. Y os pongo un ejemplo que mi compañera Ainara Estanga ha demostrado en el estudio que nosotros hemos hecho de cómo tener mayor reserva cognitiva puede proteger. Y el ejemplo no es otro que el bilingüismo. Ainara lo que ha hecho ha sido a esas 400 personas clasificarlas en personas que son monolingües, son bilingües antes de la escolarización o son bilingües tardíos. Y lo que ha visto es que la cantidad de personas con Alzheimer preclínico es menor en el grupo de los bilingües tempranos. Y esto lo que nos está diciendo es que actuar sobre la reserva cognitiva, en este caso es porque el cerebro bilingüe trabaja más, pero también podemos hacer trabajar más al cerebro con otras actividades, como digo, intelectuales o culturales. Lo que ha visto, fijaros, cuando los verdes son los bilingües tardíos, y los rojos son los bilingües tempranos, y los azules son los monolingües. Ella ha visto, por ejemplo, que conforme aumenta la edad, los niveles de amiloide de los bilingües tardíos y de los monolingües van disminuyendo, que eso es lo patológico, mientras que los bilingües tempranos no se modifican. O sea que parece que el bilingüismo, o lo que es lo mismo, la reserva cognitiva, modula el efecto que la edad tiene sobre los biomarcadores. Que también, como os digo, son estrategias sobre las que podemos actuar. Podemos conocer, de la misma manera que nos dicen, mírate la tensión, mírate el colesterol, mírate a ver cómo estás de obesidad, para conocer el riesgo que tienes de tener un infarto. ¿Podemos conocer el riesgo que tenemos cada uno de tener demencia en un futuro? Pues sí, y de una manera muy sencilla. Un estudio finlandés demostró hace unos años que combinando la información que enseña la diapositiva, la edad, el nivel educativo, el género o el sexo, la tensión, el índice de masa corporal, el colesterol y si uno hace actividad física o no, como veis, se va otorgando una puntuación a estos factores según sean
más o menos, y si sumas todos esos puntos, obtienes lo que se llama el índice de riesgo de demencia CAIDE. De manera que si tú estás entre 0 y 5, tu riesgo de tener demencia es un 1%, que es menos del que tiene la población general. Pero si tu índice de riesgo de demencia empieza a ser ya mayor de 9, ya estás un poquito en una zona donde tu índice de riesgo está aumentado. Y eso, con la ayuda de nuestros médicos de cabecera, lo podemos conocer cualquiera. Y es una información que está ahí. Ya hay un estudio, también hecho en Escandinavia, que demuestra que en personas que tienen un índice de riesgo mayor de 9, hacer una intervención dirigida a controlar muy bien los factores de riesgo, hacer un programa de ejercicio físico, hacer un programa de entrenamiento cognitivo y recibir toda una serie de recomendaciones en cuanto a seguir una dieta más saludable, esa intervención mejora al cabo de 2 años la memoria y otras funciones cognitivas de esas personas en comparación con hacer simplemente lo estándar, los cuidados de salud estándar. Con lo cual, como veis, todavía no se puede decir que la enfermedad de Alzheimer se puede prevenir como tal, pero sí que estamos en situación de empezar a poner en marcha programas de investigación, uniéndonos todos, Osakidetza, los ayuntamientos, ¿por qué no?, centros como el nuestro, uniéndonos todos y poniendo en marcha programas dirigidos a definir si esas intervenciones son eficaces o no. Porque si son eficaces, nos pueden costar más dinero o menos, pero lo que a la larga nos estaremos ahorrando será importante. Y por eso al principio decía que es momento de actuar. Tenemos sobre la mesa un gran reto, que es un cálculo matemático que nos dice desde hace muchos años que si fuésemos capaces de retrasar el inicio de los síntomas del Alzheimer 5 años, no ya de curar, retrasar el inicio de los síntomas 5 años, el efecto acumulativo que eso tendría al cabo de 20 o 30 años sería que el número de enfermos se reduciría a la mitad. Yo creo que en la gráfica se explica bien. Esta es la cantidad de Alzheimer que hay en personas de 65 a 70, de 70 a 75, de 75 a 80. Si retrasamos las cosas 5 años, en el momento en que nos llega el límite de nuestra esperanza de vida, que para vosotras está en 85, para nosotros está en 82, 83, pero en ese momento, como veis, la cantidad de enfermos es la mitad. Ese es el reto que tenemos, ese es el reto con el que trabajamos, ese es el reto con el que he querido venir a contaros esto y os agradezco enormemente toda la atención que me habéis prestado. Muchísimas gracias. Bueno, eskerrik asko. Como sigue siendo habitual, abrimos el turno de preguntas, preguntantzak tarte edukiko. Hasi aurretik galdetzen, rekizito bat jarriko dugu. Ez izati konsultorio bat, bale? Bazen galderak itxea, Alzheimerran ingurun edo nahi duena konsultorio bat ez izatu, bale? Así que, bueno, nagorek mikro dauke, nahi da benak, galdetu leke. Hola, no sé cómo plantearte la pregunta. Se escribe mucho sobre la incidencia de algunos fármacos en el Alzheimer, los protectores gástricos. ¿Cuánto hay de verdad en esto? Pues tú en ningún momento has hablado de la incidencia de los fármacos en el desarrollo del Alzheimer. Esa es mi pregunta. Está muy bien esa pregunta. Tú decías, no sé cómo plantear la pregunta, la has planteado estupendamente bien. El que no sé yo es cómo plantear la respuesta. Está muy bien hecha la pregunta porque son datos que están ahí y son datos que salen en la prensa o que salen en la literatura científica. Habitualmente esos estudios se hacen en poblaciones muy grandes. Hoy en día, como todo está informatizado y automatizado, pues hay muchos datos a disponibilidad, ¿no? de hacer este tipo de estudios. Entonces, por ejemplo, los protectores gástricos. Pues se ha demostrado que en un grupo de, no sé si son
15.000 o 20.000 personas, comparando los que durante un tiempo han tomado con los que no han tomado, parece que tienen más demencia. Vale, eso es un dato que está ahí. Pero en medicina y en ciencia estamos muy acostumbrados a que este tipo de datos epidemiológicos, que tienen una serie de limitaciones por la forma en que se recoge la información, luego se intentan replicar y no se terminan de replicar. Y una cosa que no terminan de analizar este tipo de estudios es si realmente hay una relación causa-efecto. Es decir, ¿es el tomar ese tipo de fármacos el que aumenta el riesgo de tener demencia? ¿O es otros factores que acompañan al tomar esos fármacos los que producen más demencia? Me explico. ¿Quién toma más protectores gástricos? Los que tienen más gastritis o más molestias de estómago. Vale, las personas que tienen ansiedad y estrés tienen más molestias de estómago. Si se demuestra que en esas personas el riesgo de demencia está aumentado, ¿qué es? ¿El protector gástrico o la situación de estrés? Yo no lo sé, pero te lo digo un poco para cuál es la manera que tenemos de interpretar este tipo de datos. Lo mismo ha ocurrido, por ejemplo, con los fármacos para dormir, con las benzodiazepinas, ¿no? El famoso lorazepam, alprazolam, etcétera, que también se ha terminado demostrando que el consumo crónico de ese tipo de fármacos parece que al final tiene un efecto peyorativo sobre la cognición. No ya tanto sobre producir Alzheimer, pero sí sobre la cognición. Entonces, ¿por qué no los pongo yo en mis diapositivas? Porque son datos que están ahí, pero todavía no están del todo confirmados. Pero tienes toda la razón que hay que tenerlos en cuenta, porque este tipo de estudios muchas veces han dado claves para investigar más sobre la enfermedad. ¿Qué es lo que hay que decir en un contexto como este? Que es cierto que las benzodiazepinas, los fármacos para dormir, los protectores gástricos, se han asociado a un mayor riesgo de demencia. ¿Qué es lo que hay que hacer? ¿Dejar de tomarlos? No, porque solo se asocian a un mayor riesgo, no son causa, y no todo el mundo que los toma termina teniendo Alzheimer. Lo que hay que preguntarse es, ¿por qué estoy tomando yo estos fármacos? ¿Porque tengo una úlcera de estómago y si no lo tomo se me va a reproducir, me va a sangrar y me va a morir? Hombre, pues yo preferiría tomar el protector que no simplemente pensar que como me va a aumentar un poquito el riesgo de enfermedad, pues le doy más importancia a eso que a la úlcera. Pero, por ejemplo, con los hipnóticos, esto es algo que ocurre mucho. Hay muchas personas que les ponen un medicamento para dormir y luego nadie se preocupa de quitarlo. Vuelvo a decir que esto era hace un tiempo. Ahora los médicos de atención primaria están haciendo, y no solo por la presión de los gastos farmacéuticos, sino porque es algo que hay que hacer, hay que plantearse, oye, este medicamento que se toma para dormir, ¿realmente lo necesitas o no? Porque seguramente eso fue durante una temporada que tuviste insomnio y luego ya eso se pasa. Se hace una prueba de quitarlo, sigues durmiendo mal, oye, pues el beneficio que te aporta es mayor que ese mínimo riesgo que te aumenta el tener deterioro cognitivo. O sea, estos estudios que se hacen a gran escala, con gran cantidad de datos, habitualmente están limitados porque la información que se recoge no es muy detallada. Te pongo un ejemplo. Hace poco ha salido un estudio hecho en Canadá que demuestra que las personas que viven cerca de una autopista de muchos carriles tienen más Alzheimer que las personas que viven más lejos. ¿Qué eso qué es? ¿Por el humo de los tubos de escape? Bueno, igual viven cerca de las autopistas personas que pues tienen, me invento, pues igual reciben unos cuidados sociosanitarios peores que las que viven más lejos, o tienen un ambiente de ruido más estresante que las que viven más lejos. Entonces, el dato está ahí, las que viven más cerca tienen más demencia y más Alzheimer, pero eso no significa que sean los coches o el asfalto, hay muchos otros factores añadidos. Cortadme porque yo me enrollo y... Vale, ¿te he contestado? Sí, pero no insista. Insiste, por favor. Muchos protectores gástricos son a base de, no sé cómo explicar, aluminio, una cierta media cantidad de aluminio que no se elimina y es acumulativa. Y algunos estudios dicen que el Alzheimer o la demencia puede ser consecuencia de esa acumulación de aluminio. Me encanta que me hagas esta pregunta. ¿Sabes por qué?
porque yo hice mi tesis sobre el aluminio en el Alzheimer, en el año 94. Estaba muy en boga esa hipótesis, que el Alzheimer era una intoxicación crónica por aluminio. Y allí en Pamplona, donde estudié y donde vivo, se estaba haciendo un estudio epidemiológico de enfermedad de Alzheimer. Entonces podíamos coger de las personas que participaban en aquel estudio, las que tenían Alzheimer y las que no. Y les medimos la cantidad de aluminio en sangre. Después de haber estudiado que la mejor manera de saber si alguien está sobreexpuesto al aluminio es medirlo en sangre. Es mucho mejor que empezar a contar qué comes, si utilizas envases de aluminio o no utilizas, todo eso lo podíamos estudiar. Pero después de revisar toda la literatura dijimos, la mejor manera de saber si hay una sobreexposición es medir el aluminio en sangre. Cosa que no es nada fácil, porque aluminio hay en todos lados. Entonces, si tú haces una extracción de sangre y la dejas en el aire, ya se te contamina por aluminio. Tuvimos que hacer unas extracciones con unos tubos especiales y tal. Al final, los niveles de aluminio estaban exactamente igual en los enfermos y en los sanos, con lo cual descartamos. Es cierto que las personas en diálisis, donde hay a veces alteraciones de las cantidades de metales en los líquidos de diálisis, etc., hace unos años hacían demencia porque en los líquidos de diálisis había demasiado aluminio. Pero eso ya se pasó. Bueno, pues te hago yo. Ya que estamos, tengo una docena, así que te haré dos. ¿Vale? La primera, que las hago seguidas. ¿En qué medida tiene una base genética esta enfermedad? ¿Qué decir? ¿En qué medida es hereditaria? Y la otra, ¿cómo evitamos mañana un éxodo al hospital para hacernos pruebas todos? Porque ya has remarcado varias veces la detección precoz. Claro, seguro que a más de uno. Vale, muy pertinentes las dos preguntas y te agradezco porque en alguna diapositiva he mencionado los factores genéticos y a veces cuando se habla de diagnóstico precoz efectivamente lo que generas es algo que no hay que generar. Entonces, primera pregunta. Como norma general, la enfermedad de Alzheimer no es hereditaria. No es hereditaria. Es cierto que hay algunas formas raras, menos del 1%, que lo son. Que una enfermedad sea hereditaria significa que en algún gen hay una mutación que se transmite de padres a hijos y que el hijo o la hija que lo reciba va a tener la enfermedad seguro. Entonces, ¿existe la enfermedad de Alzheimer genética? Sí. ¿Es mucha? No. Menos de un 1% de los casos. Cuando la enfermedad de Alzheimer es genética, se suelen dar dos circunstancias. Una, que en la familia hay 3 casos o más en 2 generaciones distintas, y 2, que es una enfermedad de Alzheimer que aparece en edades súper tempranas. Estoy hablando de los 55, 60, incluso antes, siempre por debajo de los 65. Entonces, si en una familia hay 3 casos o más en 2 generaciones distintas, y en esos 3 casos o más la enfermedad empezó a esas edades de 55 o 60, se puede plantear que en esa familia haya una enfermedad de Alzheimer genética. ¿Qué es lo que hay que hacer? Pues hablar con el médico y el paso que se puede dar es, en uno de los miembros enfermos de esa familia, hacer análisis genéticos. Puede haber mutaciones en 3 genes distintos, entonces si se encuentra en esa persona una de las mutaciones conocidas, pues sus hijos podrían decir, oye, pues yo quiero saber si he heredado la enfermedad o no. Eso es entrar en un proceso complicado, pero que se hace complicado en el sentido de que hace falta asesoramiento genético, psicológico, psiquiátrico, neurológico y preguntar mucho por qué quieres hacerte la prueba, etc. Yo lo que siempre suelo decir es, primero, que eso se puede hacer y que quien quiera es libre de hacerlo, pero se ha de empezar analizando primero a la persona enferma. Si la persona enferma tiene alguno de los genes alterados conocidos, porque muchas veces se hacen los análisis y no se detecta nada, si tienen una de las mutaciones conocidas, el hijo o la hija quieren hacerse los análisis, yo siempre les pregunto, ¿por qué querrías hacerte tal análisis? En una enfermedad para la que lo que puedas hacer en prevención lo puedes hacer igual, hayas recibido la mutación o no. Es decir, hoy en día, salvo que en estos estudios se demuestre lo contrario, no hay nada que hacer para una persona que tiene la mutación para prevenir, más allá de cuidarse, factores de riesgo, etc. Segundo,
¿Por qué quieres hacerte el test? No, joder, porque si he recibido la mutación, joder, me va a gastar toda la pasta ahora y voy a disfrutar y luego ya me enfermaré y ya me cuidarán, ¿no? Vale, está bien planteado. Pero ¿sabes qué pasa? Que según la mutación que hay en tu familia, los médicos te podrán decir a qué edad vas a enfermar. Pero hay muchas mutaciones en las que las personas que la tienen pueden enfermar a los 40 o a los 70. Por lo tanto, aunque sepas que tienes la mutación, muchas veces no te van a poder decir a qué edad vas a enfermar. Ese argumento no vale. ¿Qué pasa si te haces el análisis y no has heredado la mutación que tenía tu madre o tu padre? Eso no te libra de tener la otra enfermedad de Alzheimer, que no es genética. Por lo tanto, tampoco te quedas más tranquilo, pero no. En definitiva, quizás una situación en la que sí puede tener sentido hacer ese tipo de análisis es cuando una persona libremente dice, no, yo quiero saber si he heredado la mutación que sé que mi madre o mi padre tienen, porque ya no quiero transmitirla más. Es decir, si tengo que tomar la decisión de tener o no tener hijos, pues quiero saberlo. Creo que ese sería un poco un contexto en el que puede tener sentido. Pero como veis, es un proceso delicado, de asesoramiento, etc., ¿no? Entonces, menos del 1% son genéticas, hereditarias o mutaciones no siempre conocidas, pero en un 50% se conoce. ¿Qué ocurre con el otro 99%, que no es hereditario? Pues que como con todas las enfermedades, la diabetes, la artrosis, incluso la hipertensión, se pueden heredar predisposiciones, no causas, predisposiciones. Es decir, hay factores genéticos de riesgo. Ya sabéis que nuestro genoma tiene multitud de genes y que todos somos distintos porque hay una serie de genes que unos tenemos unas formas y otros otras y no son patológicos. Pero hay determinadas variaciones de genes que, no siendo patológicas, se pueden combinar para que una persona tenga un riesgo aumentado. Entonces, en el Alzheimer hay un gen en concreto que se conoce muy bien, que es el gen de la apolipoproteína E, abreviado ApoE. ApoE existe en tres formas: ApoE2, ApoE3 y ApoE4. Todos recibimos una forma de nuestra madre y otra forma de nuestro padre. De manera que una persona puede ser 2,2, 2,3, 3,4, 4,4, 3,3. Pues bien, las personas que tienen ApoE4 tienen más riesgo de tener Alzheimer. Por ejemplo, las personas que son 3,4 tienen 3 veces más riesgo de tener Alzheimer que una persona que es 3,3. Y las personas que son 4,4 tienen hasta 12 veces más probabilidades de tener Alzheimer que una persona que sea 3,3. Lo que estoy diciendo es que ser 4 te aumenta el riesgo, pero no hace que vayas a tener la enfermedad seguro. Es una condición que ni es necesaria ni es suficiente. ¿Entendéis? Porque ahora todos podéis decir, ir al médico y, oye, mírame la ApoE, a ver si voy a tener Alzheimer. No, calma. Porque si eres 4, lo único que vas a saber es que tienes 3 veces más riesgo, pero no que vayas a tener la enfermedad seguro. Y si eres 3,3, nadie te dice que no la vayas a tener. Entonces no tiene sentido hacérselo para saber si voy a tener o no. Ahora que hablamos de prevención, en estudios de investigación sí que puede tener sentido hacerlo. Lo mismo que antes hablaba de este ensayo clínico, donde se van a hacer a personas normales, pulmones lumbares y PETs, también hay otro ensayo clínico en el que nosotros vamos a participar que se va a centrar en personas que sean ApoE 4,4. Quien quiera podrá venir a hacerse el análisis de ApoE después de un asesoramiento y dentro de una investigación, y los que sean 4,4 entrarán en el ensayo. Y los que solo tengan un 4, si tienen marcadores positivos, entrarán en el programa del ensayo. Entonces, resumiendo, el Alzheimer no es genético, salvo en formas muy raras, y en el 99% restante hay una predisposición que hace que en las familias haya más casos, pero que no es causa. Vale, escribas. Sí. Vale, la segunda pregunta, que hay gente preocupada al respecto. Importantísimo. Yo he hablado todo el rato de que en personas normales, sin síntomas, que no tienen fallos especialmente importantes de memoria, fallos de memoria tenemos todos, pero que no sean fallos importantes, que no sean fallos que son día tras día, que los nota uno y se lo notan los de alrededor, que se te olvida lo que has hecho el día anterior,
que te repites mucho en lo que cuentas, mucho en lo que preguntas, que te despistas con las fechas, que te cambia el carácter. Cuando aparecen todos esos síntomas hay que ir al médico. Pero si una persona que no tiene ninguno de esos síntomas, no ha de ir al médico para nada. ¿A estudios de investigación? Para eso estamos. Pero al médico, una persona que no tiene síntomas no tiene que ir para nada. Quizás ahora que he mencionado lo del índice de riesgo CAIDE, pues uno se le puede plantear, oye, quiero conocer mi índice de riesgo CAIDE, pero esto no supone ningún éxodo ni ninguna sobrecarga, porque esto, como digo, es tensión, colesterol, son cosas que uno ya tiene hechas y lo único que tiene que hacer es sumar. Entonces, el mensaje es, sin síntomas no hay que ir al médico para nada. Cuando una persona empieza a tener fallos de memoria que le preocupan, que le hacen preguntarse, oye, ¿debería ir al médico? Oye, hola, amable y tal, ¿deberíamos llevarle al médico que le estamos notando? La respuesta evidentemente es, ese es el momento de ir al médico. Ese es el momento. Porque los médicos están preparados para decirlo, mira, te preocupa, pero te he hecho estas 2 pruebas, estás bien, son pruebas que son sensibles, quédate tranquilo. O mira, hemos hecho estas 2 pruebas, parece que puede haber algo, ya sé que estás haciendo una vida normal, que no te has perdido en la calle, pero mira, vamos a hablar con el especialista y vamos a llegar a un diagnóstico bien hecho. Por 2 razones. Primero, porque el Alzheimer, cuanto antes lo tratemos mejor, y segundo, porque muchas veces no hay Alzheimer ni nada y quitas preocupación. Entonces, si no hay síntomas, no hay que ir al médico. Si empieza a haber síntomas, hablar con los médicos de cabecera, que ellos están más que preparados. Y después del estudio de EVA, a ver si conseguimos que estén un poquito mejor preparados. Porque en el estudio de EVA hemos probado un par de herramientas que son fáciles de aplicar y que son más sensibles que las que se están utilizando hasta ahora. Queda claro, ¿no? Aldean bat, hortik, baten bat, lehenko azigatu lana, batertzeko. Gero ez etorridan, beran. Atakatea. Vale, bueno, honetxeaz amaitutzat ematen dugu, eskerrik asko etortearen, txalo bero bat.